muchas gracias por la invitación y es un eco a lo que acaba de presentarnos el maestro Cantú. Un saludo a doctor Cantú porque él ha tocado aspectos fundamentales para poder asumir de manera práctica los desafíos que tenemos y yo agradezco la invitación, agradezco el aprendizaje que he tenido de las presentaciones que he alcanzado a ver y ahora me alegro mucho que podamos grabarlas y compartirlas a distancia. Eh, Voy a hacer una presentación que complementa algunos aspectos que se han mostrado y en el desafío de construir una bioética como herramienta para la nueva normalidad, parto por el título sugerido por la comisión organizadora, ¿no? La omisión de esta vulnerabilidad ecológica en la pandemia. Y esto nos lleva a tener que considerar las dimensiones ecológicas de la salud humana, y para ello voy a aportar en esta presentación un enfoque particular que complementa a los anteriores y que tiene un valor heurístico tanto como un valor normativo. Y en el valor heurístico lo que voy a presentar espero que contribuya a comprender de manera más nítida las relaciones entre los hábitos que prevalecen hoy en la sociedad global y que degradan el medio ambiente, que acabamos de escuchar una conferencia magistral sobre eso, y las condiciones de vida de la mayoría de los cohabitantes humanos y otros que humanos. Estos hábitos son los prevalecientes, pero existe una plétora de hábitos de vida armoniosos en comunidades diversas, en ecosistemas diversos, que conlleva bienestar tanto para los seres humanos como los seres otros que humanos. Y el tercer punto que espero contribuir es a la necesidad de superar de la omisión de consideración tanto epistemológica, ontológica como ética de la mayoría de los cohabitantes. Y en esta tarea de construir la bioética como herramienta para asumir esta nueva normalidad, dar un foco que también viene a complementar lo que ya se ha mostrado en el Congreso, pero que va integrando entonces dimensiones biofísicas, culturales y políticos institucionales para favorecer la salud humana y la vida en su diversidad. En mi historia ha sido importante la tradición desde la ética ambiental, en particular en la tradición de Aldo Leopold, y el año 2004, Carl Leopold, que fue fisiólogo vegetal en la Universidad de Cornell y también un conservacionista en varias regiones de Estados Unidos y en Costa Rica, es el hijo de Aldo Leopold, hizo un diagrama donde ponía a Aldo Leopold en conjunto con algunas otras ramas que iban tejiendo una ética ambiental. Y quiero referirme a dos personas que son relevantes en este cruce entre la ética ambiental y la bioética en esta historia. Una, ¿no es cierto?, Albert Schweitzer, que en sus facetas de músico, teólogo, médico, escribe en sus memorias y reflexiona de por qué la filosofía perdió el liderazgo, por qué las ciencias se han tornado contra la vida, y él responde, ¿no es cierto?, en esta obra que es por la carencia de ideas éticas, y ahí propone esta ética de una reverencia por la vida, ¿no? Y que debiera entonces poner el valor de la vida por encima de los otros valores. En eco al profesor Cantú diría poner el valor de la vida por encima del valor del capital. Y luego, más cercano a nosotros, en Wisconsin, ¿no es cierto?, Van Rensselaer Potter, que
escribe, ¿no es cierto?, en su primer libro, después en su segundo libro de bioética global, que la ética humana no puede separarse de una comprensión de la ecología. Y ahí entonces él propone la bioética como una integración entre la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos. Y lo que falta, tanto en Schweitzer como en Potter, es la dimensión política, económica, de relaciones de poder que este Congreso sí ha asumido. Así que, en ese sentido, cuando Carl Leopold me convoca, me invita a estar en este árbol, yo creo que lo que falta aquí, en diálogo con Potter y en diálogo con Schweitzer y con la tradición anglosajona, es precisamente los aspectos que se han abordado en este congreso, que tienen que ver con dimensiones económicas, políticas, y lo que yo quisiera ofrecer es una mirada de cómo interrelacionar estos vínculos vitales entre los hábitos de vida de cohabitantes, tanto humanos como otros que humanos, en los hábitats compartidos, que en último término es la biosfera toda, pero también es en regiones, en ecosistémica y en ecosistemas, y estos hábitats y hábitos tienen dimensiones biofísicas, pero también tienen dimensiones culturales que son lingüísticas, son simbólicas, y ahí la construcción institucional sociopolítica que es fundamental de abordar, y la ponencia anterior se refería a Garrett Hardin, pero ¿cómo hacemos para superar esa tragedia de los comunes? ¿Cómo hacemos para constituir una administración responsable de estos bienes comunes? Entonces, en esta problemática, quiero primero referirme, a abordar a esta inconsciencia de la mayoría de la población que está en la sociedad global respecto al ecocidio que estamos generando, esta extinción masiva de vida, y es de vida de culturas humanas también, y que genera una homogenización biocultural, tal como ya Tarsila do Amaral en la modernidad, ¿no es cierto?, brasilera, en los años 20 y 30, estuviera denunciando un ser humano que se queda solo, con un cerebro, una cabeza jibarizada, por haber tenido la antropofagia, haberse comido todo el planeta. ¿Y cómo entonces transitamos de esta homogenización biocultural a una conservación biocultural? Y eso lo tomo de un libro editado y de otros trabajos anteriores. Entonces, me voy a referir esencialmente a dos puntos que son estructurales y que son también de una exclusión de la diversidad que es problemática y que podemos referir como chauvinismo, es decir, una exclusión intencionada, y muy rápidamente referirme a los sesgos geográficos y desequilibrio, con una invitación y compartir lo que estamos haciendo desde el sur de Chile. En los problemas estructurales, la problemática actual del neoliberalismo y de lo que se refería al profesor Cantú y lo que hemos abordado, comienza fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que se llama la Gran Aceleración, y esto ha sido discutido, documentado, en cuanto a los plásticos, las emisiones de carbono, y que van en exponencial, pero lo que ha sido menos discutido es el constructo internacional estructural que impulsa esta narrativa del progreso económico y que conlleva esta homogenización biocultural, suprimiendo conocimientos, prácticas y valores locales, vernáculos. En ese sentido, un documento del año 51 de las Naciones Unidas del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos escribe: el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse.
y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. De buena fe, algunos, con el optimismo de haber ganado la guerra, de reconstruir ciertos países, de contar con nuevas tecnologías, escribían esto, y algunos de no buena fe, sino de mala fe, como denunciaba el conferencista anterior, el profesor Cantú. Aquí erradica el resto para generar un nuevo vocabulario, tercer mundo, subdesarrollo, y que hoy está en una exponencial creciendo con el neoextractivismo que continúa. Ahora, esta mirada que ha sido muy bien criticada y tratada por Arturo Escobar en este libro, por ejemplo, La invención del tercer mundo, va de la mano con cambios estructurales que se desplazan las comunidades rurales por distintos mecanismos y pasamos de una situación de que más del 70% después de la Segunda Guerra Mundial de la población mundial vive en zonas rurales y hoy, ¿no es cierto?, está concentrada en urbes, y al estar concentrada en las urbes, pierden la autonomía, pierden los lazos con el agua, con la diversidad biológica, con lo que es una tradición biocultural, y vemos que Latinoamérica es el continente que tiene la mayor concentración de la población en ciudades, y que rápidamente esto está ocurriendo en África y está ocurriendo en Oceanía, al punto que en unos pocos años por primera vez vamos a tener en Asia también una situación que supera el 50% de la población en ciudades, con condiciones de miseria, de exclusión, de opresión, y las consecuencias son que los terrenos abandonados pierden sus guardianes, quedan a merced de estas corporaciones, por ejemplo, la sustitución de los manglares, que cumplen funciones ecológicas fundamentales entre los ecosistemas terrestres y marinos, y son sustituidos por monocultivos, en este caso de las piscinas camaroneras en Ecuador, y también desplazando a comunidades afroamericanas como las concheras, que quedan sin la posibilidad de múltiples productos como los peces, las conchas, algas que están en los manglares. En el caso de nuestro país, en Chile, ha sido dramática la sustitución del bosque nativo, el desplazamiento de las comunidades mapuche y el reemplazo por plantaciones de eucaliptus o de pino insigne, conocido también como pino Monterrey, y ustedes ven una concentración de la propiedad con exclusión de las comunidades, y hoy en Chile tenemos un estado de emergencia en una zona muy belicosa, con un resultado de este proceso que desde el año 73 en adelante tuvo un poder militar que llevó a la máxima expresión esto con fuerza militar, pero también con decretos de subsidio del Estado a las empresas que hacían los monocultivos. Entonces lo que vemos es que en Latinoamérica, desde los años 70 y vinculado con todo el proceso de dictaduras y cambios de instalación para el régimen neoliberal, y que hoy lo sufrimos, los habitantes urbanos ahora han perdido, ¿no es cierto?, su contacto cotidiano con la diversidad biológica y cultural. En esta situación, las poblaciones desplazadas se encuentran muy a menudo en condiciones de extrema pobreza, y lo que decía antes, que los hábitats nativos pierden sus custodios humanos ancestrales y son dejados libres para procesos acelerados de cambio del uso del suelo, que incluyen la gran minería, la concentración de la propiedad de la tierra y los monocultivos. ¿Que hay propuestas para contrarrestar esto? Sí, y algo de eso vamos a discutir, como los derechos bioculturales, que en Colombia son parte de la Constitución, que vuelven a valorar el papel de los custodios humanos, pero la tendencia ha sido a este gran desplazamiento, y aquí hace unos años atrás en Chihuahua, comunidades de mujeres con sus bebés, con sus guaguas, como decimos en Chile,
están pidiendo, por favor, la protección de los bosques para conservar el agua. No solo ha habido una concentración de la población en ciudades, sino que también ha habido una concentración de la población mundial en unos pocos lenguajes. Y hoy día, por primera vez en la historia de la humanidad, menos de 10 lenguajes, solo 7 idiomas, concentran más del 50% de los hablantes del mundo. Y ahí está el mandarín, el inglés, el hindú o indio, el español, el ruso, árabe y bengalí, y ya con eso tenemos más del 50% de la población, incluyendo luego el portugués, japonés, francés y alemán. Esto de concentrar en unos pocos mundos lingüísticos es una pérdida no solo del idioma, sino que de las cosmovisiones y de los valores y de los símbolos que están contenidos en otra diversidad de lenguajes, particularmente los lenguajes vernáculos, que era lo que la agenda del año 1951 se propone eliminar, y lo han ido logrando. Pero entonces tenemos una concentración física en las ciudades y una concentración conceptual que en unos pocos lenguajes, y en particular en el lenguaje matemático, que parte, ¿no es cierto?, la matemática como fundamento metafísico de la modernidad, pero hoy se ha reducido más bien a un lenguaje de algoritmos y un matemático económico, es decir, la percepción del mundo está mediada por los celulares, por estos algoritmos de 1 y 0, con un énfasis en la toma de decisiones de los indicadores económicos. Ya ni siquiera son las matemáticas en su amplitud, sino que en la matemática en su estrecho modo de mirar, interpretar la realidad y por lo tanto valorarla y convivir con ella. Junto con estas 3 reducciones, ¿no es cierto?, de la población rural hacia la urbana, de una multilenguaje a unos pocos lenguajes, y de un énfasis en las matemáticas, así como se enfatizan las matemáticas desde los años 50, se ha disminuido la enseñanza de las humanidades en general y de la ética en particular. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, el macarteísmo tuvo también como consecuencia la supresión de la enseñanza de la ética y la promoción de un concepto que es el emotivismo, como si la ética fuera una cuestión puramente subjetiva, emocional, y dejar entonces sin lenguaje, sin concepto para la deliberación ética. Hoy, cuando se ha restituido la enseñanza de la ética, generalmente va con una forma universal, eurocéntrica, con poca atención a los contextos ecológicos y culturales, y esta es otra de las partes que tenemos que atender para hacer esta reconstrucción en una herramienta de bioética para enfrentar una nueva normalidad. Entonces, para la supresión de la ética, y en este nuevo concepto de un diálogo entre la ética biocultural y la bioética, un lente que permite abordar esta imagen de la diversidad biológica y cultural es esta figura que les proponía en el sentido de los vínculos que existen entre cómo vivimos, con quiénes cohabitamos y dónde cohabitamos, pero considerando en todos nosotros las dimensiones biofísicas, simbólico-lingüísticas, culturales, políticas, económicas, institucionales, sociales, y con tradiciones de pensamiento que van desde los pueblos originarios, desde filosofías occidentales que han quedado al margen, y los conocimientos que también dan las ciencias. Entonces, la idea es reorientar con este lente, contribuir primero a comprender la homogeneización biocultural y luego a reorientarla hacia una conservación biocultural. Y ahí la piedra angular, el concepto fundante es el de cohabitantes. La comprensión de ser cohabitantes, que es un término que ha acuñado en analogía con compañera y compañero, que en Latinoamérica y particularmente en Chile utilizamos mucho, y que en su origen aludía, ¿no es cierto?, a compartir el pan. Y en esta mesa nosotros vemos, ¿no es cierto?,
personas que si no compartieran la comida y excluyeran a algunos, ellos se quedan famélicos y los demás engordan y también se enferman. O sea, tiene un carácter descriptivo, pero también un carácter normativo de que se debe compartir el pan. Similarmente, se debe compartir el hábitat, y esta es una fotografía cerca de Cusco, en los centros de la papa, donde mientras se cultivan las papas, se cosechan las papas, también se comparte té de coca, mascar la coca, y ahí se cohabita, se es cohabitante con las plantas de papa, con las distintas personas que comparten ese hábitat, y esto tiene niveles de implicaciones epistemológicas, ontológicas y éticas. Epistemológicamente, desde la medicina, desde la biología, entonces, una primera superación del individualismo aislado que ha prevalecido, del individuo aislado que ha prevalecido en la modernidad, donde nos ponen como individuos separados con nuestros propios intereses, considerar que somos parte de cohabitantes, somos holobiontes, ¿no es cierto? Incluso en nuestra constitución corporal como ecosistemas. Y no solo los seres humanos, sino que los seres humanos y otros animales han sido estudiados de esta forma, y habría que superar esta lógica del individualismo que en entomología se ha acuñado el término la lógica del espécimen. Es decir, se extrae al ser individual y se lo colecta y se lo estudia en su individualidad, y comenzar a poner una lógica de la cohabitación. Es decir, donde este ciervo volante, este escarabajo, este coleóptero, es estudiado en sus interdependencias con otros coleópteros, pero también con los líquenes, con los árboles, con las hojas, que les permiten los ritos del cortejo, la reproducción, la producción y las interacciones en esta lógica de la cohabitación para comprender íntegramente al ciervo volante. Ontológicamente, insistir, ¿no es cierto?, de que los seres humanos, bajo distintas ontologías, de distintas comprensiones, somos gente de la tierra, y eso surge, ¿no es cierto?, en el latín humus, de la tierra fértil, en un tiempo en que también, un tiempo precristiano, en que el término Adán surge como Adamá, la tierra, y eso está en el relato del Génesis, ¿no es cierto?, que somos seres que emergemos del humus, es decir, de la tierra más fértil, y hoy la ciencia nos demuestra, ¿no es cierto?, que la constitución molecular de los cuerpos humanos tiene una composición química similar a la materia orgánica en los ecosistemas, y esto fue lo que también aportó Potter en su preocupación por la salud y el vínculo con las condiciones ambientales para evitar el cáncer, por ejemplo. Esto que la ciencia y la bioética traen a la mano en el siglo XX es conocido ancestralmente por muchos pueblos originarios de los distintos continentes, pero dado que estoy hablando de Chile, desde Chile, les cuento un trabajo que hicimos en los años 90 con comunidades mapuches pehuenche. Pehuen, es este árbol, la araucaria, y los mapuches que viven en la cercanía de este árbol pehuen se llaman pehuenche. Mapuche significa mapu, tierra, todo este conjunto, y che, gente, gente de la tierra. Y ellos en particular, gente de la araucaria o el pehuen. Ahora, nosotros tuvimos que hacer con el Ministerio de Salud un estudio para comprender y justificar la solicitud de las comunidades pehuenches de no construir un embalse en estos parches de bosques de araucarias, y lo que hicimos fue un estudio biogeoquímico en que seguimos las emisiones del ácido sulfídrico de los volcanes, la transformación de este ácido sulfídrico al precipitarse de manera seca o húmeda, como en la lluvia, en los microbiomas del suelo, en sulfato, como sulfato es absorbido por las raíces, y en transformaciones orgánicas este sulfato genera 2 aminoácidos que son los únicos que contienen azufre, y uno de ellos es esencial,
la cisteína y la metionina, y que los pehuenches precisamente no tienen carestía, no tienen deficiencia de estos aminoácidos esenciales, y comprendíamos un ciclo que ponía en una evidencia química, médica, científica, le daba un sentido al lenguaje de ser pehuenche, porque efectivamente el cuerpo de las personas tiene las moléculas del árbol a su vez provienen de las moléculas del magma, de las rocas, en estos ciclos biogeoquímicos. Entonces, la comprensión ontológica de ser humanos, gente de la Tierra, está desde distintas culturas, de distintas filosofías, y dentro de las culturas occidentales debiéramos enfatizar y subrayar que humano significa ser gente del humus, y en un diálogo intercultural con otras culturas que están cercanas, ¿no es cierto?, a México, son parte de México, ¿no es cierto?, ser gente del maíz, en que tendríamos otra historia, y esta fotografía tomada, ¿no es cierto?, en el Museo Antropológico en la Ciudad de México, con esta reproducción del fresco, pone las mazorcas, ¿no es cierto?, con rostros humanos, y no los pone en la cúspide de la planta del maíz, sino que en torno, en una horizontalidad, en que de nuevo tenemos esta noción de ser cohabitante, de estar co-constituido, y no nos concebimos como seres individuales, ni menos como seres de un algoritmo 1-0, ni menos como una acumulación de capital para unos pocos, como es la problemática que se ha estado discutiendo durante esta conferencia, sino que somos cohabitantes en redes de cohabitación. Esta comprensión ontológica, que lo da una plétora de culturas en Oriente, en Japón, en Asia, en India, en Europa, con movimientos ancestrales, con movimientos de resistencia, y en Latinoamérica, se contradice con lo que ocurre de la manera de un relato imperante en que estamos regalando, como denunciaban nuevamente, digo, los conferencistas anteriores, estamos regalando y humillando y quitando la dignidad, que fue un tema que se trató el primer día, ¿no es cierto? La dignidad de la persona humana fue un tema que fue abordado la mañana del miércoles en esta conferencia. La estamos quitando porque la vendemos en bandeja. Y en este cuadro, Joaquín Rodríguez del Paso, que falleció hace unos poquitos años, costarricense, pero que pasó sus últimos años en México, él está criticando entonces cómo denigramos a la diversidad biológica, cultural, étnica y de género, y esto nos debiera remecer como decir, basta, para poder tener una relación de cohabitación. Y invitaciones para esto hay, y las hay muchas, y las hay interculturales también. Y diría, primero interdisciplinariamente, esta es la escultura de la tierra, de Totila Albert, hijo de un biólogo alemán que llegó el siglo XIX a Chile para iniciar las plantaciones de pino insigne, pero para controlar las dunas. Él es hijo, estudia en Chile, es cofundador de una escuela de arte, se va a Europa, trabaja con Rodin, trabaja en Berlín, y en el fondo su obra hace una síntesis, entonces, que podríamos llamar interhemisférica del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, para proponer la Tierra en una cópula fértil entre lo masculino y lo femenino, y hacer una superación de la dialéctica conquistador-conquistado entre amo, esclavo, y entre masculino y femenino, y pasar a fertilizar más bien una realidad biocultural en nuevas relaciones de ética de cohabitación, y estas tienen sus semillas en las cosmovisiones ancestrales, pero también contemporáneas en los movimientos de resistencia y en lo que debiera ser la bioética informada por las ciencias. Entonces, en esta primera parte, que he querido explicar y elaborar un poquito el término cohabitante, vuelvo al cuadro inicial, ¿no es cierto?, donde este cuadro titulado Avaporú significa en tupí guaraní, hombre que come gente, y se come todo la gente, humana y otra que humana. Y
a raíz de esta depredación de la propia naturaleza, este sujeto moderno queda caníbal de sí mismo, que ha llegado a ser capaz de su autodestrucción. Esto en 1928, una visión muy preclara de lo que 100 años después estamos viviendo y problematizando. Pero al mismo tiempo, artistas mestizos, interculturales nos proponen el no al individuo aislado, no competidor, no solitario, no glotón, sino que un individuo que integra dimensiones biofísicas y culturales en la biosfera, ¿no es cierto?, esta esfera de vida, la logósfera, la esfera de los lenguajes, la cosmovisión, en un planeta, en un hábitat compartido que cohabitamos. Y así tenemos la cultura de la Tierra. El hecho de que pongamos un énfasis en el hábitat no es nuevo. Cuando aparece la palabra ética, muchos de ustedes conocen que ethos significa, ¿no es cierto?, el establo, que en la ética, en la hermenéutica cristiana se ha enfatizado, pero es interesante que Píndaro, más adelante, después de Odiseo, la utiliza como madriguera, la madriguera de una zorra, de un león. Es decir, con un término ecológico podemos decir es un hábitat cuidado, tan cuidado como, ¿no es cierto?, una zorra o una madre humana que cuida a sus crías. Y el hábitat es la condición de posibilidad de los hábitos de vida y la existencia de los cohabitantes. Por lo tanto, el hábitat debe ser cuidado y la salud del cuerpo humano la cuidamos en el cuerpo humano y en el hábitat que compartimos, dada la ontología, la ética y la epistemología que acabo de presentar con el concepto de cohabitante. Y luego el término de hábito, es decir, cómo hacemos, cómo asumimos esta responsabilidad, y ahí Aristóteles también nos da una mano, en el sentido de que la raíz más inmediata de ética, ¿no es cierto?, viene del verbo, ¿no es cierto?, del etiqué, que coincide con este cultivo de los hábitos, y en este caso el hábito virtuoso de cohabitar con miríadas de seres vivos que son críticos para la salud de los humanos y de los ecosistemas. Y ahí entonces, con la ética biocultural, una forma de mirar el mundo, pero que en su norma demanda el cuidado del hábitat como condición para el bienestar de la comunidad de todos los cohabitantes humanos y otros que humanos. Y así hemos estado trabajando en Europa con programas de, en este caso en Alemania, en el Rin, de vinicultura, mantener las vides cerca de bosques, en este caso templados, que están en el Drachenfels, que es la Roca del Dragón, un castillo que es la primera área protegida de Alemania y fue protegida por músicos, por el valor simbólico que tenía, ¿no es cierto?, esta roca del Rin y el castillo. Y hoy entonces se genera una economía más local que valora y pone en movimiento los flujos de materia biofísico entre estos ecosistemas fluviales, los ríos, los bosques, las vides y la construcción cultural, con la práctica y el hábito de cosechar, probar, catar, disfrutar y también cultivar el vino. En el caso nuestro, estamos buscando la posibilidad de tener un turismo a pequeña escala, cuando la experiencia es construir artesanías con los artesanos, y vemos aquí el cohabitante, que es un pájaro carpintero, que para ser pájaro carpintero, es decir, cavar sus cavidades, necesita de los árboles, el Nothofagus. Este pájaro carpintero es del mismo género de lo que fue el carpintero imperial que habitaba en México, el Pico de Marfil, ¿no es cierto?, en las sierras de México, y junto con el carpintero, que controla los insectos, están los árboles disponibles para con corteza hacer canoas y proteger entonces los bosques, y de esa manera cohabitar en esta economía de subsistencia con una experiencia de un turismo que es lento, y queremos tener post-COVID de manera de mínimo movimiento y máxima estadía. Similarmente estamos cohabitando los humedales con becasinas, con plantas que son los juncos, y la experiencia de recolectar
los juncos con la experiencia luego de tejer en conjunto y resultar con cestas de esta cestería. Ahora, frente a lo que fue entonces esta agenda de 1951 por las Naciones Unidas, primero tenemos que deconstruir esta gran narrativa de progreso económico que con acelerados ajustes ha impulsado la gran aceleración. Y también debemos transformar, eliminar esta tesis de que las filosofías ancestrales deben ser erradicadas y las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse, porque al recuperarlas podemos recuperar una vida de cohabitación en armonía. Y puede que esto parezca de perogrullo, sin embargo, está a distancia estratosférica de lo que está ocurriendo hoy en la sociedad global y la biosfera. Entonces, esta primera parte era como para dar un lente de una manera de entender los vínculos entre los hábitats, los hábitos y los cohabitantes, y quisiera, en la segunda parte, dejar el problema de la exclusión, es decir, cómo en la vida moderna, la filosofía, incluso de los más radicales y críticos como David Hume, ha centrado en unos pocos seres vivos. Y un trabajo que hice hace unos años es estudiar cuál era el imaginario animal de David Hume, y me sorprendió que el 97%, casi la totalidad de todos los ejemplos en sus obras completas, son vertebrados. Esto de los vertebrados es la imagen inversa de lo que ocurre en la realidad, puesto que de todas las especies animales, el 96% son invertebrados y el 4% son vertebrados. Invertebrado y vertebrado ya habla de un problema no solo cuantitativo, sino un problema de vocabulario, porque invertebrados, que es la mayoría de los seres vivos con que compartimos el planeta en el ámbito animal, se definen por carencia, es decir, carecen de vértebras como los seres humanos. O sea, los definimos por defecto. Por lo tanto, establecemos también una jerarquía. Los vertebrados son superiores a los invertebrados. Y David Hume se centra no solo en los vertebrados en general, sino que se centra principalmente en los mamíferos. Y 3/4 partes de sus ejemplos son mamíferos, y solamente nombra un par de veces, en particular las moscas, a los insectos, que son más del 80% de todos los seres vivos, y pongan atención en la ostra, que va a tener un papel importante en esto. Dentro de los mamíferos, tampoco se centra en todos los mamíferos, sino que se centra particularmente en los mamíferos domésticos. Y Hume elabora sus reflexiones sobre los mamíferos que tenía muy cerca, y era un amante de los caballos, ¿no es cierto? Entonces, de todos los ejemplos, más de la mitad son perros y caballos. Y luego, en el otro tercio que queda pendiente, principalmente animales domésticos como las ovejas. Esto es lo que quiero poner énfasis, es cómo en la bioética tenemos que superar el punto ciego que tenemos frente a la mayoría de los seres vivos, y en ese sentido David Hume nos deja esto cuantitativamente, pero vamos a retomarlo porque nos deja un mensaje y una visión que nos permite y nos alienta a superar este chauvinismo. En las ciencias pasa lo mismo. La mayoría de los trabajos científicos, tanto en etología, en conservación, están dedicados a los mamíferos, a las aves, a los vertebrados, y muy poquitos a los invertebrados. Aquí de nuevo una figura del desacoplamiento entre lo que existe en la realidad y los esfuerzos de investigación. Entonces, mientras tenemos todas estas discusiones, lo que está pasando es una extinción invisible de bacterias, de insectos, de virus, que hoy con las pandemias ha tenido más visibilidad. Pero estamos en una época que más que antropoceno deberíamos llamar un necroceno, que es un término que acuñó un joven historiador ambiental, Justin McRyan, que me parece muy
apropiado y que así como queremos ir de la homogenización biocultural a la conservación biocultural, creo que tenemos que transitar de un necroceno a un bioceno, es decir, una era de la vida y no una era de la muerte. Ahora, lo que he descrito son lo que se llama unos sesgos taxonómicos, es decir, se excluyen, pero quisiera enfatizar cómo esto se relaciona con los chauvinismos taxonómicos. Y la palabra chauvinismo viene de este soldado español, ¿no es cierto? Perdón, francés, que idolatraba a Napoleón y incluso después que Napoleón había sido enviado a Córcega y fue ridiculizado por dos hermanos que hacían teatro de variedades y que escribieron esta obra, ¿no es cierto?, sobre este insignia tricolor francesa y lo llaman chauvinismo, este sentimiento distorsionado de superioridad del propio imperio. Y por coincidencia de nombres, yo trabajo en Texas, me tocó estar en el momento en que ocurre este crimen, el crimen que también un chauvinista, pero en este caso de apellido Chauvin, Derek Chauvin, ex policía, que fue condenado, ¿no es cierto?, por este brutal asesinato de George Floyd, al dejarlo sin respirar hace 2 años de esta fecha. Y es importante considerar que en la declaración policial de Chauvin y del informe policial dice, el hombre murió en el hospital después de un incidente médico durante la interacción policial. Y agregó que Floyd se resistió físicamente a los oficiales y el reporte no mencionó la restricción prolongada. Así estaban las cosas hasta que una joven adolescente, ¿no es cierto?, Darnella Frazier, entrega el antecedente que ella filmó, estuvo ahí filmando el video que llevó a desmentir el informe, que si no, como en muchos casos, habría pasado anónimo, incógnito, este incidente y que terminó históricamente en condenar y ahora esta es ex policía, Derek Chauvin. Aquí hay un chauvinismo, aquí hay una exclusión, no es un mero sesgo de la supremacía blanca por sobre la población afroamericana en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene de puente con lo que ha informado principalmente a la bioética y a la ética animal? Es que también este racismo que provocó a Richard Rutley, ¿no es cierto?, hablar del chauvinismo humano en relación a los otros seres animales o seres vivos, en distintas escuelas, particularmente Tom Regan, se centra principalmente en la capacidad racional que incluye casi exclusivamente a los mamíferos. Y por otro lado, Peter Singer, en Liberación Animal, también trata de superar, ¿no es cierto?, el racismo, el sexismo, y nos dice cómo podemos superar, ¿no es cierto?, el especismo, y se pregunta qué tan lejos podemos bajar en la escala evolutiva, comeremos pescado, camarones, ostras, y ahí dice Singer, las ostras y otros moluscos son en general organismos muy primitivos, la mayoría de los moluscos son seres tan rudimentarios que es difícil imaginarlos sintiendo dolor o teniendo otros estados mentales. Por lo tanto, aquí lo que estoy diciendo es quiénes quedan en el punto ciego. En este caso, en el punto ciego quedan todos los que no son vertebrados. Y entonces requerimos, con la lógica de cohabitantes, incluir a todos los cohabitantes vegetales, bacteriales, liquénicos e invertebrados para incluir. Es interesante, voy a saltar un poquito cómo hemos ido con las ostras de Hume, pero Hume es un pensador muy fértil en que, ¿no es cierto?, inspira a Darwin en la idea en que el mundo, en vez de haber sido creado, podría haber sido generado, y en su ensayo El suicidio, dice las vidas de los hombres dependen de las mismas leyes que las vidas de todos los demás animales. La vida del hombre no tiene mayor importancia para el universo que la vida de una ostra.
Aquí, en este pensamiento analógico, él está diciendo, ¿no es cierto?, que los seres humanos al final estamos sujetos a las mismas leyes del universo que otros seres vivos y que otros animales, pero también hay una implicación y hay una provocación al valor de la vida de la ostra y de los seres humanos. Entonces, creemos que con el concepto de cohabitante podemos, primero, superar este chauvinismo taxonómico. Segundo, debiéramos, con la plétora de éticas que alberga el sur global o el norte global y que han quedado subalternas, recordar esta diversidad de relaciones. Y no voy a ir aquí, voy a saltar lo que quería contarles, solamente lo del centro, pero sí terminar, en resumen, con una resignificación de la ética basada en la comprensión, entonces, de estos vínculos vitales entre los hábitos de vida y los hábitats protegidos. Por lo tanto, no puedo coincidir más que los bienes públicos, los bienes comunes, son comunes y no pueden ser privados, porque así se permite el bienestar de la comunidad de cohabitantes, humanos y otros que humanos. Y en suma, entonces, asumir el imperativo de cohabitar en diversidad y simbiosis biocultural. ¿Es esto nuevo? Para nada. Lo que sí es un lente que nos permite complementar el lente de escuelas bioéticas que nos invitan a tener esta trama ecológica, política, cultural, institucional, para forjar en conjunto entonces futuros más justos y sustentables con miradas tanto del sur como del norte. Muchas gracias. ¿Pondría o qué conflictos usted vería para poder resolver todo esto en el aspecto de esta diversidad cultural, esta diversidad bioética? Porque si bien todos podemos partir del entendimiento que somos cohabitantes del mismo planeta, pues también debemos de entender esta parte donde todos lo vemos, percibimos, sentimos, sabemos y reconocemos del mundo cosas diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido de tratar de establecer pues un solo punto de vista donde todos participemos de manera activa en esta nueva filosofía de la cohabitancia, ¿cómo podríamos ayudar a resolver estos problemas de la diversidad cultural, de la diversidad étnica? Muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. Las condiciones son muchas, pero voy a ir precisando dos por lo menos, que en primer lugar, el trabajo, por ejemplo, con la Constitución de Colombia, que ahora va a tener una fase de oportunidad y desafíos muy grandes, donde está una de las personas como vicepresidenta que fue gestora del concepto de derechos bioculturales de los ríos, con el concepto de guardianas y guardianes de los ríos. ¿No es cierto? Frente a eso, lo que yo diría, el primer punto es cómo, desde el trabajo en bioética y la invitación que he tratado de hacerme eco de esta conferencia para una nueva visión, es cómo integramos los niveles epistemológicos, ontológicos y éticos. ¿Es suficiente eso? No. Falta el económico, falta el político, el legal, faltan todos los otros, estoy consciente. Pero si hoy día, por lo menos en este lente, en que vinculamos los hábitos humanos y ciertos hábitos, igual que el pájaro carpintero, necesitan un árbol, necesitan la milpa, necesitan el agua. Entonces esos hábitos tienen como condición de posibilidad esos hábitats compartidos con cohabitantes que son invisibles. Hasta muy poco pensábamos solamente que los rumiantes, que el vacuno tenía esta cantidad de bacterias para digerir los pastos y que los seres humanos no éramos pulcros y que mientras más antibióticos tuviéramos, más limpios íbamos a estar. Hoy entendemos, ¿no es cierto?, el microbioma dentro del cuerpo humano. Entonces, lo que quiero decir en esta integración de dimensiones ontológicas, epistemológicas y una noción de una ética del cohabitar más allá de la ética utilitarista que ha prevalecido en la bioética principalista, ¿no es cierto?, del Instituto Kennedy y otras escuelas que han sido muy influyentes, es un primer aporte. Y en la parte más práctica de la materialidad de esto, el trabajo en el área en que yo estoy es el de conservar áreas que eviten dos extremos de problemas, ambos muy problemáticos.
una conservación del preservacionismo de las grandes transnacionales de la conservación, que aquí fueron criticadas ampliamente en dos, por lo menos, ponencias que me tocó escuchar. El negocio, ¿no es cierto?, de la conservación, que mientras está en países opulentos, con yates y qué sé yo, se habla de la conservación del mar, y ahí están los sueldos, generalmente los recursos son internos, y la exclusión de las necesidades de las comunidades que son urgentes e inmediatas, digamos, quedan muy al margen. Entonces, ese problema de la preservación hay que superarlo, pero también el problema del neoextractivismo y del deterioro de los hábitats y desplazamiento de las comunidades locales. Entonces, los casos que actualmente estoy colaborando y trabajando, aparte del sur de Sudamérica, es con Galápagos, que es una difícil situación, ¿no es cierto?, de satisfacer necesidades humanas con la protección del hábitat. De los problemas que han sido señalados, algo que hay que parar y que no es fácil de parar y que ahí estamos también en cruzadas, es justamente lo que se llama el acaparamiento de la propiedad de la tierra y que también va por los mares, ¿no es cierto?, lo que es el land grabbing, y hay muchos trabajos que están documentando eso. Jesús, la buena noticia es que podemos avanzar en clarificar, la mala noticia es que de ninguna manera creo que ninguno puede dar todas las respuestas, sino que van a estar en los aportes que en este tejido podamos hacer. Y así como el profesor Cipriano Martínez hacía un llamado a la filosofía que comparto, porque fuimos amputados de ese vocabulario y amputados muy programáticamente para que no pudiéramos pensar críticamente. Así también necesitamos excelentes abogados, excelentes economistas, excelentes personas del desarrollo local, artesanas, artesanos y participantes. Hasta ahí lo dejaría y el resto diría, Jesús, que las respuestas van complementando. Y estamos trabajando en comunidades donde el concepto es el oikos tour, ¿no es cierto? El oikos como hogar, y hogar como hoguera, es decir, un oikos, un hábitat, ¿no es cierto?, de afectos, al mismo tiempo que un hábitat, ¿no es cierto?, material, como podría ser el chile poblano, como podrían ser tantas comidas que son mestizas, híbridas en las tradiciones, pero que hoy reflejan el afecto de quienes lo hacen y generan en la posibilidad de esta cohabitación una alegría, una salud mental, podríamos decir, en quienes pueden tener la experiencia calmada de participar en la preparación y en el compartir y consumir, y una economía que estamos haciendo experiencias en Puebla, particularmente en eso, y estamos haciendo experiencias de los encuentros corazón a corazón con aves en la Reserva El Cielo en Tamaulipas. Son dos casos que tenemos bien activos y encantado de compartir la literatura que pudiera apoyar, pero sobre todo de encontrarnos en México en alguna posibilidad, incluso en prácticas de terreno. Y así que muchas gracias, Nélida, y una invitación. ¿Cómo vamos a ponernos en contacto? Yo entiendo que la profesora Marta nos puede comunicar, ellos tienen, y yo de verdad encantado y con la red de colaboradores. Y respecto a los comentarios había una pregunta y yo volvería entonces a algo que sí nos podemos hacer cargo, que insisto, es necesario pero no suficiente, pero es necesario. Y es la ontología que está implícita en estas intuiciones éticas de la mayoría de los seres humanos. Y dije las seres porque tenía las mujeres en mente, pero la mayoría de las personas son solidarias, son afectivas. Y algo tan básico como en la tradición occidental la noción de participación, de ser parte del cosmos, de ser polvo cósmico, se puede comprender de manera laica, científica, religiosa, pero vámonos a la parte material para evitar dicotomías material-espiritual, sino que la parte corporal, nuestras mitocondrias, ¿no es cierto?, que nos transforman este oxígeno con reacciones bioquímicas que nos permiten la energía de este ATP que nos permite hablar, mirarnos y tener esta conferencia, son las mismas de las plantas. Y eso lo sabemos, que la mitocondria es algo que en todos los eucariontes está. Entonces,
Antiguamente Aristóteles decía todos los seres tienen alma y él hizo una jerarquía, ¿no es cierto?, de las almas vegetales, las almas pasionales de los animales y la alma racional. Incluso esta última ahora vemos que la vamos compartiendo. Entonces, al salir de estos dualismos y ver que la espiritualidad, espíritu viene de respirar, la respiración, el pulso vital de la vida es común, yo creo que eso ya nos cambia la matriz para ver la aberración de poner el capital en una axiología como el valor principal, como criticó mi ponente anterior, por sobre el valor de la vida. Y si bioética es la ética de la vida, ahí tenemos una ética que es espiritual, pero es espiritual material. No es muy corporal. Y para eso hay que tener agua, para eso hay que tener nutrientes y hay que tener esta actividad que se despliega con las ostras en Japón, con estas semillas de las araucarias en el sur de Chile, con toda la riqueza que tienen ustedes en México y en todas partes, con una alimentación sobria, saludable, solidaria. Y la ontología es un primer paso, ahí le volvería a repetir a Jesús, no es suficiente, pero inspirados con esa ontología podemos ir adscribiendo de manera más rica a formulaciones como son las constituciones de Colombia, los esfuerzos que ha hecho Ecuador, Bolivia, los esfuerzos que tienen ustedes en muchas partes, y lo que sí podemos aportar desde la filosofía es esa ontología que nos vuelve a tomar la conciencia de que participamos del cosmos. Y eso no es algo esotérico, es algo tremendamente concreto que nos dicen los médicos, nos dicen los filósofos, los científicos, los artistas y sobre todo las dueñas de casa. Gracias a ustedes y quedamos en contacto.